Pasamos ahora a la participación del diputado Reginaldo Rivera de la Torre. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Derecho Constitucional y Amparo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido abogado postulante, asesor de la 53 legislatura del Estado de Querétaro en el periodo comprendido entre el 2000 y 2003, asesor en la Asociación de Colonos Complejo Industrial Valvarena AC en el municipio de Corregidora, Querétaro. Actualmente es el coordinador de la Diputación Federal por el Estado de Querétaro de la Cámara de Diputados de la 61 legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Tiene el cargo de secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde ha luchado arduamente en esa comisión, llevando a cabo 13 reformas constitucionales. Dentro de las más importantes se encuentran la reforma a los derechos humanos y la ley de amparo. Asimismo, es importante resaltar que es coautor del derecho a la alimentación. Es integrante de las comisiones ordinarias de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias, de trabajo y previsión social. También forma parte de la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productores de la vid, y de la Comisión Especial de Nuevas Inversiones en materia de salud y Fonden. Es vicepresidente del Grupo de la Amistad México-Indonesia e integrante del Grupo de la Amistad México-Finlandia. Miembro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y vicecoordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre en México. Forma parte hoy de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos del Parlamento Latinoamericano. Tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo. Gracias, buenas tardes. Comentarles que es un honor compartir esta mesa con académicos, historiadores, investigadores y compañeros legisladores. Yo le decía a la doctora María del Pilar que ojalá este ejercicio se diera en las instituciones académicas y que pudiéramos interactuar los legisladores y todo este foro con los estudiantes y con los maestros, que ellos son los que necesitan mucho este tipo de análisis, este tipo de presentaciones de estos libros. Decirles que de entrada considero que aquel o aquella que quiera ser diputado federal o senador debiera de leer este libro, porque ahora que lo conozco, espero no ser muy largo, pero sí voy a hacer varios comentarios, porque como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales me reflejo en el constituyente del 17. Pero quiero decirles que la experiencia en Latinoamérica me ha llevado a conocer un tema del cual los doctores aquí presentes saben más que yo, que es esa disputa que hay ya en México también, como lo hay en Latinoamérica, del positivismo contra el justnaturalismo. Yo, cuando estudié la licenciatura y la maestría, era ferviente admirador de mi Constitución y no dejo de repetir de que la defendía a capa y espada, y decía que no era conveniente reformarla, lo cual ha cambiado totalmente mi concepción, porque tristemente veo que estamos atrasados en muchos aspectos con toda Latinoamérica. Sudamérica está avanzado en muchos aspectos en los cuales México no ha avanzado, y comparto la idea de algunos autores de que debemos voltear los ojos al justnaturalismo. Bien, de la obra quiero hacer algunos comentarios y que van referidos a la Constitución del 17, a su análisis que hace en la obra y por qué la Constitución del 17. Bueno, pues a propósito de el onomástico que acaba de pasar, en donde en mi estado, orgullosamente Querétaro, ahí donde se promulga la Constitución, tenemos 95 años de este hecho histórico, que yo creo que para los 100 años debemos de hacer una reflexión muy profunda y sí entregarle un texto más actual y que responda a la realidad social que vive en este momento el país.
Como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, quiero decirles que voy a comentar rápidamente algunos artículos de los que los constituyentes del 17 debatían temas que no son historia, son actualidad en este momento en México. Y los voy a correlacionar, si me lo permiten, con reformas y discusiones que tenemos hoy en esta Cámara de Diputados. Miren, el artículo primero tiene que ver con la reforma histórica que hicimos en esta 61 legislatura en materia de derechos humanos. Es histórica porque se venía impulsando hacía muchos años, hubo acuerdos de todas las fracciones parlamentarias y tan solo el hecho de que hayamos cambiado la concepción o ampliado la concepción de las garantías individuales y que ahora hayamos insertado el concepto de los derechos humanos, hace una modificación total del sistema jurídico en México. Y en el texto se menciona lo que decían en el 16-17 Rafael Martínez, cuando él, como legislador constituyente, hablaba a favor de los indígenas y precisó que las garantías eran irrenunciables. Ahí lo dice el texto y es un comentario que yo quiero resaltar. En el artículo tercero, Luis G. Monzón votó por la educación laica, Mújica contra la educación impartida por el clero. Esos son temas que acabamos de discutir ahora que le enviamos una minuta al Senado de la República en materia de reforma al artículo 130 y una muy reciente que todavía sigue en discusión en el Senado del 24 constitucional en materia de libertad religiosa. Otro artículo que comenta el texto es el quinto, en cuanto a la provisión de trabajos personales, la obligatoriedad de los servicios públicos, y un legislador de apellido von Bersen se manifestó en contra de la contratación por un año a los trabajadores. Esto tiene que ver con otro debate que llevamos en la actualidad en la 61 legislatura, que es la reforma laboral, ¿verdad? Vamos a ver ahorita otro de los artículos que yo analicé y cómo ese comentario que hacen los constituyentes del 17 es actual. En cuanto al artículo séptimo de la libertad de imprenta, Rafael Martínez se manifestó a favor de las garantías de los periodistas. Esto tiene que ver con una reforma que acabamos de hacer en la 61 legislatura. Quiero resaltar otros artículos como el 24. En materia de libertad de creencias religiosas a las que se refiere el texto. Y ahí el comentario que hace Alonso Romero contra la confesión auricular, Lizardi a favor del artículo por ser consecuencia de la civilización y habló del problema religioso y sus fases. Esa es una discusión actual en función a una reforma y minuta que le enviamos nosotros al Senado de la República. El artículo 52 de esa discusión, ahí Heriberto Jara e Hilario Medina propone que para que hubiera un diputado en cada distrito debería de haber 100,000 habitantes. Y yo retomo ese tema porque sigue discutiéndose en este momento en la reforma política la posibilidad de reducir el número de diputados en esta legislatura. Y para no alargarme mucho, el artículo 72, que es muy interesante. Pastrana, legislador constituyente del 17, dice, se manifestó por armonizar los tres poderes. Lizardi, en contra de que el judicial pudiera realizar iniciativas de ley. Otra discusión que todavía tenemos en esta legislatura. Maestro Covarrubias, lo felicito por el contenido de este texto que para mi punto de vista sí se debe de agregar como lectura obligatoria para quienes sean abogados y los que no lo sean, porque les aseguro que van a encontrar vasta información. Y comentarles que referido a la parte final en el análisis que hace de las reformas que tiene la Constitución, esta tabla que aparece en el texto es de primer orden, porque nos dice las reformas que ha tenido cada uno de los artículos de la Constitución. Por ejemplo, voy a citar el 27,
que ha sido reformado en 15 ocasiones, el 73 en 53 ocasiones y el 123 en 21 ocasiones. Aquí se nos relata en forma muy objetiva el número de reformas constitucionales que en total con los transitorios dan un número de 918. Ya nos estamos acercando a las 1000 reformas, pero esto es muy interesante porque a los estudiosos, a los investigadores, a los legisladores nos debe de dar luz para saber qué tan correcto es de que sigamos reformando la Constitución como lo estamos haciendo. Estamos dando respuesta a la necesidad que tiene el pueblo de México de leyes actuales y que vayan de acorde a sus necesidades, no lo sé. Pero comentar que con las reformas, más de 13 ya, esta tabla tendrá que cambiar, doctor, porque en forma afortunada podemos decir en la 61 legislatura que tenemos reformas muy importantes y para finalizar yo retomaría la reforma histórica en derechos humanos y la del juicio de amparo. Todavía en las leyes secundarias seguirá la discusión, son reformas perfectibles, pero alejado de lo que dice el presidente de la República, que es bueno para firmar los decretos de las reformas que nosotros hacemos, pero no es bueno para reconocer el trabajo legislativo que hacemos los diputados federales, porque acaba de firmar una de tantas reformas históricas que hemos hecho, como es el derecho a la educación media superior, pero no le dio los créditos que debía tener el Senado de la República y la Cámara de Diputados, y en contraposición a sus a veces desagradables comentarios de que frenamos sus hipotéticas reformas estructurales, yo les puedo decir que el presidente de la República le miente mucho al pueblo de México, porque en esta legislatura hemos sido prolíficos. Y este libro, maestro, le aseguro que lo recomiendo desde ya a quien me sustituya en mi distrito como diputado, porque es una obra de consulta obligada. Gracias.